Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día hoy vamos a aprender la palabra de Dios, San Mateo capítulo 9, desde el versículo 12 hasta 38 voy a leer. Largamente voy a leer. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron
la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Recorrían Jesús todas estas ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta el versículo 38 he leído. Cada día nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios. Hoy en día, a través del libro de San Mateo, estamos aprendiendo. La verdad que Jesucristo estaba hablando muchas cosas. Hoy en día también nosotros, cuando escuchamos la palabra de Jesucristo, esta palabra trabajará en el corazón de nosotros. Por eso nosotros podemos llamar la atención dos cosas. Porque Jesucristo estaba hablando sobre la fe. Por ejemplo, el versículo 28, como dice: y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces Jesucristo quería saber que este hombre está confiando en Jesucristo, ¿no? Entonces la fe es una confianza. Por esa razón, si no tiene la confianza, tampoco llega la fe verdadera. Pero nosotros, cuando queremos adquirir la fe, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Por ejemplo, acá sale una palabra, dice que un hombre principal. Este hombre principal, ¿qué significa? Tiene gran cargo y creo que de sinagoga, ¿no? Entonces esta persona, teniendo su hija, pero mientras tanto que él buscaba a Jesucristo, su hija estaba en cama, todavía estaba respirando. Significa que era grave, pero no había muerta. Por eso su padre, él buscó al Señor, rogando al Señor: por favor, venga a mi casa, poniendo su mano sobre la cabeza de mi hija, se sanará. En aquel entonces Jesucristo dijo que ya voy, yo voy. Entonces, entrando en la casa de este hombre, creo que es Jairo, ¿no? Otro libro está saliendo su nombre. Pero mucha gente estaba llorando, ¿no? Porque antes de venir Jesucristo, esta hija ya estaba muerta. Entonces las personas decían que está muerta la hija de
ese hombre. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo decía? Observando esta palabra, como dice el versículo 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ya mirándola, ¿a quién estaba mirando? Jesucristo miró la mujer que estaba muerta. Pero, disculpe, eso es como el versículo 22 no está hablando. El versículo 24, ya voy a leer otra vez. Les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Yo quería decir esta cosa. Entonces mucha gente estaban pensando que la hija de ese hombre, Jairo, ya había muerta. Pero Jesucristo, como decía, esta niña no está muerta, sino que está durmiendo. Entonces, veamos. Nuestro Señor Jesucristo no puede distinguir como la muerte y como que está durmiendo. Creo que Él sabe claramente. Ya nosotros, ¿cómo podemos decir que un hombre muerto, de primero nosotros podemos confirmar que está respirando, también tiene pulso o no, está palpitando de corazón o no? En dos cosas, de primero tiene que confirmar, ¿es cierto? Jesucristo también sabía que ella ya no puede respirar, ya no puede circular la sangre. Pero ¿por qué Jesucristo estaba diciendo que ella no está muerta? ¿Por qué? Jesucristo estaba diciendo, yo soy la resurrección y vida. Por eso uno que cree en Jesucristo recibe el poder de Jesucristo. Entonces, el padre de esta hija ya estaba buscando al Señor. Él tampoco sabía que habría muerta su hija o no. Además, cuando se ve que su hija está muerta, también estaba escuchando de otras personas. Ya no es necesario pedir más, porque ya está muerta. Ser humano, cuando se ve que un muerto, entonces ya no tiene esperanza. ¿Es cierto? Eso es el límite de ser humano. Pero nuestro Señor Jesucristo no tiene límite, sino que Jesucristo por sí mismo podía resucitar. También Él podía resucitar a los muertos. Por ejemplo, Jesucristo resucitó Lázaro, que había sepultado saliendo gran olor de cadáver, pero como decía, Lázaro, ven fuera. Por la palabra de Jesucristo, dándole la vida, recuperando su cuerpo, resucitó a un muerto. Por esa razón Jesucristo estaba mostrando su capacidad. Un día, cuando regresa por segunda vez al mundo, Jesucristo, en aquel entonces todos los hombres del mundo serán resucitados. Por eso hay dos tipos de resurrección ahí. Uno es la resurrección de la vida eterna. Otro es la resurrección de castigo eterno. ¿Quién puede ser resucitado para tener la vida eterna? El que recibió la salvación.
Y uno que no recibe la salvación ya será resucitado, pero por la resurrección de castigo eterno. Por esa razón, cuando nosotros podemos participar en la resurrección de la vida, es una bendición, más que todas las cosas. ¿Cómo puede participar la resurrección de la vida? Uno que confía en Cristo Jesús, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. En toda la palabra, mientras tanto que estaba escribiendo la vida de Jairo como hombre principal de sinagoga, siempre está saliendo otra mujer que durante 12 años estaba teniendo enfermedad de flor de sangre. Significa que esa mujer siempre estaba interrumpiendo, mientras tanto que Jesucristo estaba yendo a la casa de Jairo. Pero una curiosidad está teniendo. Porque el versículo 20 dice, y aquí una mujer enferma de flor de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Por qué? El versículo 21, porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Así dice. Imagínense, ¿no? Durante 12 años, teniendo flor de sangre, perdiendo la vida cada día. ¿Cómo va a aguantar su vida? Una persona que pierde la sangre cada día se nota en su rostro y se cambia el color de rostro, como se ve como que no tiene sangre, ¿no? Se ve como blanca, así. Además, ya cuando pierde la sangre, ya no tiene fuerza para decir, hablar, tampoco puede trabajar. Es decir, que durante 12 años, sí estaba teniendo esta enfermedad, esta mujer, creo que no puede vivir bien con su marido, tampoco puede ser como ama de casa buena para preparar comida, para lavar ropa, limpiando la casa, sino que siempre de su boca sale, qué difícil caminar, trabajar, limpiar, hablar, perdiendo esperanza, perdiendo ánimo. Pero un día en su corazón se levantó un ánimo grande y escuchando la noticia de nuestro Señor Jesucristo, ella podía sentir que Jesucristo es el Salvador, Mesías. Ya cuando solamente yo toco el borde de su manto, entonces yo seré sanada, yo seré salva. Wow. ¿Qué tipo de fe está llevando? Es grande fe. Comparando de el centurión romano que tenía un criado, él estaba diciendo, Señor, no es necesario entrar en mi casa. Yo no soy digno de aceptar a usted en mi casa. Solamente diga hacia mi criado enfermo, se sanará. Significa que en el corazón de centurión estaba teniendo esta regla. Cuando Jesucristo habla, ya va a surgir algo de milagro de Dios. Se cura. Significa que depende del corazón de uno, la gente puede ver milagro de Dios. Por eso Jesucristo, ¿cómo le respondió a ella?
el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquella hora significa que cuando Jesucristo le dijo así, tu fe te ha salvado. Además estaba añadiendo la fe de ella. Cuando ella pensaba que iba a tocar solamente el borde de su manto, entonces será sana. Significa que hoy en día también Dios está pidiendo a cada uno de nosotros sobre la fe para aguantar de su enfermedad, para sanar su enfermedad, para cambiar el ambiente, para lograr las situaciones. Únicamente nosotros tenemos que tener la fe. Porque cuando la gente pierde el ánimo, ya pierde todo. Por esa razón, de primero nosotros tenemos que tener esta fe. Ya, significa que Jesucristo, cuando dijo a sus discípulos, cuando él escuchó la noticia acerca de la vida de Lázaro, estaba enfermo. Pero nuestro Señor Jesucristo, como decía, Lázaro no está muerto, sino que está durmiendo. Jesucristo sabe muy bien sobre muerte y sobre dormir. Pero Jesucristo ya podía vencer contra la muerte. Esa cosa quería mostrar ante nosotros. Además, Jesucristo, cuando quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, pasando 3 días, con el poder de Dios, se resucitó de su tumba. Por eso Jesucristo está sentado en la diestra de nuestro Dios en el cielo, pero en el corazón de nosotros está viviendo por medio del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprovechar? La fe. Confiamos que Jesucristo vive en mí. Creemos que Jesucristo está viviendo en nosotros. Él nos acompaña, Él nos ayuda, Él nos bendice. Y luego nosotros podemos tocar una vez más esta palabra, ¿no? El versículo 12, como dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. La verdad que, aunque hay un médico, doctor muy famoso, que puede hacer cirugía y puede curar a los enfermos, pero siendo sano, ¿para qué es necesario presentar ante médico? Creo que no mucha gente no es tan interesado de confirmar su salud siendo sano. ¿Quién busca al doctor, al médico? Uno que tiene los síntomas o las síntomas. Cuando yo tenía 20 años siendo soldado, un día estaba durmiendo en la noche con los soldados, estudiantes soldados. Pero de repente estaba teniendo gran dolor, lado izquierdo de mi pecho, ¿no? La verdad que no podía respirar.
como si fuera que alguien estaba apuñalando hacia mi corazón, ¿no? De repente me levanté y empecé a orar. Aunque todavía no recibí la salvación, pero yo confiaba en Dios. Señor, sálveme. Solamente pasando uno de como 10 segundos, ¿no? Pensaba muchas cosas. Ahora yo muero. Porque si no puedo respirar, entonces ya voy a acabar mi vida, ¿no? Pero por la gracia de Dios, volvió respiración. Estaba suspirando y luego al siguiente día, cuando me levanté, ya tenía los síntomas, teniendo fiebre, doliendo mi cuerpo. Ya no tenía ganas de comer. Por eso busqué una farmacia de servicio militar, ¿no? Siempre nos da pastilla negro, blanco. Negro, blanco, no hay otra. Solamente nos da y tome, ya, descanse. Normalmente se cura todo por medio de negro y blanco. No sé muy bien qué tipo de medicina es. Nadie sabe. Pastilla blanca y negra. Pero durante 5 días estaba tomando, no me curó. Tenía fiebre, tos. Por eso yo busqué otro hospital, lo más grande, y luego encontré un doctor. Doctor me mandó que sacara radiografía. Entonces, acepté porque ya era orden, ¿no? Entonces, sacando radiografía y luego llevé al doctor, el médico, ¿no? Él estaba observando, reflejando de fluorescente, ¿no? Y me indicaba, se veía mi huevo de costilla, ¿no? Todo así se ve. Ese punto, ¿se ve negro? ¿Hay un punto? Sí. Ya usted es tuberculoso de su pulmón. Entonces, desde ahora, usted tiene que ordenar de su equipaje para mudar al hospital de Masan, de Nonsan. Tiene que estar allá uno de 6 meses internado. Al siguiente día, preparando mochila, y luego yo fui al hospital. Desde aquel tiempo, examinó otra vez, sacando saliva, sangre, analizando todo, y me decía que tú eres tuberculoso. Me dio pastillas. No es blanca, negra, sino que amarilla, blanca, negra, grande, pequeño, medio. Una vez al día antes de comer. Cuando se levanta, como 6 de la madrugada ya tiene que tomar. ¿Pero cuántos son? Uno de 12 variedad, 12 unidades. Un puño, así, un puño. Y tenía que comer, tomando medicina, mínimo 1 año. Porque dice que si toma, entonces se cura, aparentemente se calma de los síntomas. Por eso la gente confía en sí mismo, que está siendo sano. Pero otra vez va a levantar la enfermedad más grave, más fuerte que antes. Por eso, segunda parte, tiene que usar pastilla más fuerte. Y luego otra vez deja esta pastilla. Este hombre
ya no hay más medicina. Así me explicó. Uy, me llegaba miedo, una sentencia. Pues yo decidí, cualquier día voy a tomar. Además, no me da cantidad de medicina, ¿no? Sino que cada vez 15 días tenía que recibir medicinas, poco a poco, durante un año. Y tomando todo, cumpliendo el periodo de curación, un año, ya me curó todo. Hasta ahora ya no está volviendo de enfermedad tuberculosis. Entonces, siendo enfermo, automáticamente busca. ¿A quién? Al médico. Pero a veces existe matasano, médico falso, que nos da solamente pastilla negra, blanca, solamente tome y se cura. No me curó. No. Ya. Jesucristo estaba hablando, yo no he venido para llamar a los justos, sino para los pecadores. Entonces, ¿quién tiene relación con Jesucristo? ¿Justo o pecador? Pecador. ¿Quién es pecador? El que cumple mandamiento de Dios o el que no cumple. El que no cumple, sino que derrumbó mandamiento de Dios. Por eso, uno que reconoce, Señor, yo soy pecador, que yo no puedo cumplir mandamiento de Dios. Yo soy digno de ser muerto. ¿Cómo yo hago, Señor? En aquel entonces, esta persona, siendo pecador, fácilmente puede escuchar la buena noticia que en vez de usted, Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre y luego hizo la redención eterna en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión con su propia sangre, haciendo eterna redención para que usted sea justificado, santificado y perfeccionado. ¿Cree o no cree? Si uno que acepta la sangre de Jesucristo que limpió todos sus pecados, ya será salvo. En aquel entonces puede ser renacido y puede ser justo, puede ser salvo, siendo adoptado hijo de Dios. Eso es, Jesucristo estaba hablando. Y luego el versículo 13, como dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Significa que Jesucristo y nuestro Dios no quiere ver sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Siendo pecador quiere hacer algo bueno para Dios, matando, sacrificio, ofrendando, esforzando, guardar mandamientos. No quiero verla. No quiero ver el sacrificio, sino que yo quiero tener la misericordia de su alma. ¿A quién? ¿A quién se refiere? Siendo pecador que está yendo al infierno. Además, el versículo 9, como dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Eso es una parte de la vida de este escritor. Y Mateo, siendo discípulo de Jesucristo. Imagínense, ¿no? En esta palabra sale que discusión. Señor, ¿por qué me llama? Señor, ¿por qué yo tengo que seguir? Señor, cuando yo sigo, entonces ya usted será responsable de mi vida.
Sí, cuando yo sigo, entonces usted va a proteger nuestra familia. No, no sale nada. ¿Quién es bendito? Cuando Jesucristo le llama, sígueme. En aquel entonces, esta persona como Mateo, siendo publicano, pecador, él puede decir, sí, Señor. ¿Por qué? Él acepta la palabra de Jesucristo como si fuera la palabra del rey. El rey, ¿cómo trabaja? El rey trabaja solamente por su palabra. Venga, sí, Señor, majestad, aquí está. Vaya, sí, Señor. No le gusta ver a mí, entonces jamás voy a presentar. Me voy. Significa, depende de su palabra, la gente se mueve. ¿Es cierto o no? Ya entonces, ustedes en sus corazones, ¿cómo consideran nuestro Salvador Jesús? ¿Como el rey o como su siervo? Alguien está pensando, Señor, bendígame, que sea yo rico. Entonces, orando para cumplir su voluntad. En su corazón está considerando su siervo Jesucristo. Al revés, totalmente al revés. Nosotros somos siervos de Jesucristo. Solamente nosotros tenemos que aceptar. Cuando Él nos habla, nos manda, ¿cómo podemos responder? Sí, Señor. Jesucristo dice, yo le salvé. Por eso ahora quiero usar su vida. ¿Cómo piensa? Sí, Señor, es un honor. Úseme, por favor. Yo no soy digno de ser usado de su voluntad, pero ofrezco mi vida completa. Domine mi vida, Señor, para que sea mi vida como su instrumento. Qué bueno que estaba siguiendo solamente por la palabra de Jesucristo este hombre Mateo. Aunque no sale nada de conversación que hizo Mateo con Jesucristo. Nunca sale en el libro de San Mateo, ¿no? Pero él era bendito porque él aceptó la palabra de Jesucristo, ya le siguió. También un día él escribió desde el capítulo 1 hasta 28 estos libros. Primer libro entre todos los libros de Nuevo Testamento. Qué honor tiene el que dejó su trabajo, su ganancia, su hogar. Solamente él siguió atrás de Jesucristo. Dios nos enseña para que nosotros seamos como igual que Mateo. Gracias. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está dando esta bendición para poder compartir la palabra de Dios. En la palabra de Dios tiene gran poder, como igual que sanando la enfermedad de flujo de sangre de una mujer que llevaba 12 años. Y también especialmente Jesucristo le salvó, le resucitó la hija de Jairo, es un hombre principal de sinagoga. Nosotros podemos alabar a su nombre porque Dios estaba llamando a los pecadores como Mateo, porque Mateo era publicano, andaba con las cosas maldades, pero un día en su corazón llegó la palabra de Jesucristo, ya de repente él se levantó y le siguió. Dios nos enseña claramente cómo nosotros tenemos que actuar ante la palabra del Señor. Señor, espero que bendiga a todos los pastores, los hermanos que están escuchando esta palabra, para que nosotros aprendamos la palabra del Señor. Gracias, todos oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Dios les bendiga.